Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Campus Unir. Que paren las rotativas, que tenemos noticia de última hora. Vale, es verdad. Me ha quedado un poco antigua la expresión. Igual nadie grita eso desde hace años en la redacción de un periódico. Fallo mío. Y es que hoy, más que nunca, quería sonar moderno y actualizado. Porque vamos a hablar de periodismo, sí, pero también de inteligencia artificial. Y es que, como en muchísimos otros ámbitos de nuestra sociedad, la IA ha invadido también los portales de información, las radios, las televisiones. ¿En qué ayuda la inteligencia artificial a un medio de comunicación? ¿Sirve para elaborar mejores contenidos? ¿Están preparados los profesionales para afrontar el cambio? Estas son algunas de las preguntas que se plantearon en el foro UNIR titulado Periodismo y comunicación en tiempos de IA. La herramienta del futuro, dicen algunos. Van tarde, ya siento decírtelo. La IA es una realidad hoy. Tiene mucho recorrido por delante, es cierto, pero ya está aquí. ¿Y para qué se está utilizando? Pues, por ejemplo, está haciendo más rápidos y más fáciles algunos de los procesos de análisis de datos a los que se enfrentan los profesionales a la hora de elaborar una pieza informativa. Nos lo contó Ismael Nafría, director asociado del Máster Universitario en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de UNIR. Está siendo muy útil, por ejemplo, pues para apoyar investigaciones que requieren quizá análisis de grandes cantidades de datos o de muchísimas imágenes, ¿no? Para ganar tiempo, cosas que de otra manera hubiesen llevado meses o años quizá de análisis si se hubiesen hecho por parte de personas, ¿no? Podríamos decir que, en cuanto a contenidos, hace posible lo que antes era imposible, puesto que hay volúmenes de datos que no podíamos analizar y ahora con las herramientas adecuadas es un trabajo de minutos. Mejora, por tanto, la vida del periodista. Y si saltamos al otro lado, al lado del lector, del oyente, ¿cómo están aplicando la inteligencia artificial los medios de comunicación en su relación con sus usuarios? En mejorar los procesos de suscripción, analizar a los usuarios para saber cuáles son los que pueden tener una mayor propensión pues para suscribirse. O mejoras en la publicidad. Hay muchos medios que están aplicando, pues por ejemplo, afinar mucho mejor en el perfil de los usuarios que te están consultando en ese momento y ofrecerles la publicidad más adecuada para esas personas, ¿no? O también mejoras en la recomendación o personalización de contenidos, pues también para afinar esa continuidad de las visitas de los usuarios, ¿no? Pues si recomiendas algo que realmente se ajusta a los intereses de la persona que te está leyendo, pues es mucho más probable que te siga visitando, ¿no? Si te ofrecen algo que te interesa, te quedas y vuelves. Un poco lo que me pasa a mí con vosotros, que ahí os tengo enganchados, ¿a que sí? Pero no hablemos de mí, hablemos del periodismo. Viendo estos primeros factores que hemos analizado, podríamos pensar que la relación entre inteligencia artificial y periodismo ha sido una relación de amor, que estaban hechos la una para el otro. Pero la verdad es que la inteligencia artificial y el periodismo se han mirado con recelo en más de una ocasión. No es extraño si tenemos en cuenta que la inteligencia artificial generativa ha hecho que se pierdan visitas a los medios. ¿Cómo es eso? Pues porque ofrece resultados basados en los contenidos de los medios sin que el usuario tenga que entrar en la noticia. Y claro, gracia no les hace precisamente. A partir de que herramientas como ChatGPT, Perplexity, Claude, cualquier otra, empiezan a ofrecer resultados que se refieren a temas informativos y a noticias, porque pueden hacer consultas en tiempo real, y esas respuestas pues ya, digamos, satisfacen la demanda informativa de un usuario. Aunque haya enlaces, pues parece que los primeros informes pues dice que se están reduciendo las visitas a los medios por búsquedas. ¿Es la IA el enemigo? Pues seguramente tampoco, porque te quita unas cosas y te da otras. Lo que sí está siendo, eso está claro, es un detonante para que ciertas cosas cambien en la industria del periodismo. Por ejemplo, fuerza que muchos medios busquen una relación, al margen de buscadores, con su usuario final. Fidelidad a prueba de Google. Muchos medios están apostando por fórmulas, por contenidos, por servicios, donde su propuesta de valor se vincula directamente al usuario, no pasa por terceros, por intermediarios, ¿no? Y eso me parece una cosa positiva, porque al final como medio te obliga a hacer un periodismo de muchísima calidad, diferencial y que convenza a ese usuario pues para que te utilice. Siempre se ha dicho que las crisis fomentan la creatividad y el entorno del que hablamos hoy no iba a ser diferente. Si queremos que el usuario llegue a nuestro medio, no es a través de un buscador, sino que nos busque directamente. Tenemos que ofrecerle contenido diferencial, que no busque la noticia, que busque el medio.
Juan Simó, editor jefe en La Nación, coincide con que la inteligencia artificial afectará para bien a la calidad del contenido periodístico y le ve posibilidades prácticamente infinitas. Con la IA generativa se han potenciado las posibilidades de hacer más y mejor periodismo y esa es la apuesta. La IA permite hacer más y obtener eficiencia en muchos procesos a lo largo de todo el flujo de trabajo periodístico y de las compañías de medios, pero también permite hacer cosas que antes no imaginábamos. Y nosotros pensando que con la llegada de Internet ya habíamos visto todo el cambio que tenía que revolucionar el mundo del periodismo. Víctor Gutiérrez es director académico del Máster Universitario en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados en UNIR. Además de coincidir con el diagnóstico de que la IA servirá para hacer un mejor periodismo, o mejor dicho, que solo sobrevivirán aquellos que sean capaces de hacer un mejor periodismo, apuesta porque siempre habrá un componente humano que marcará la diferencia. Realizar informaciones, digamos, que la IA quizá hará más fácilmente, pues está bien, pero lo podrá hacer todo el mundo, ¿no? Donde yo voy a aportar un valor diferencial como medio o incluso como profesional, ese es en ese trabajo distinto, que solo hay una manera de hacerlo, que es humanamente, con la ayuda de las herramientas que quieras, pero con una participación humana, con el histórico salir a la calle a buscar la información y hablar con la gente. Hola, ¿qué tal? Soy el reportero Silva y quiero preguntarte hoy qué piensas de esas personas que dicen que no somos reales, que simplemente somos un PRON o producto de la IA. Salir a la calle, hablar con la gente, esa histórica curiosidad del periodista es la que generará contenidos de valor. Eso sí, decía Víctor que obviamente había que apoyarse en las herramientas que tuviéramos a nuestro alcance en las redacciones. Por eso es fundamental, ya que la IA está ahí, que sepamos con qué posibilidades contamos o a quién nos enfrentamos, según qué enfoque queramos darle. Hay que conocer la IA, las herramientas. No podemos trabajar y sacarle partido si no la conocemos, si no la analizamos, si no hacemos pruebas, si no damos formación interna, si no creamos un equipo interno que se dedique de manera especial a este tema y que establezca, diría, objetivos medibles, ¿no? Para ver si tiene sentido o no. Y también es importante establecer normas de uso claras, ¿no? Tanto internas, para que se sepa qué política sigue el medio, como después también de cara afuera a los usuarios, ser transparente en el uso que hacemos de la inteligencia artificial. Así es, el tablero ha cambiado, hay jugadores nuevos, necesitamos unas reglas, sobre todo porque la IA generativa se puede usar para suplantar el trabajo de un redactor y si es así, el lector tiene derecho a saberlo, tiene que estar informado. En los dos sentidos, informado por las noticias que les ofreces e informado de qué procesos está siguiendo para elaborar esas noticias. Y no todo el mundo aplica esa política de transparencia total. ¿Cómo hacerlo de modo transparente en los distintos niveles? Porque hay otro problema que es el uso en las sombras de la IA, que todas las organizaciones, no solamente las periodísticas, lo están enfrentando y está relacionado con aquellas personas que, por miedo a que su trabajo esté en riesgo, no avisan que están utilizando la IA. Hay personas que no dicen que están utilizando la inteligencia artificial, pero lo están haciendo. Ese uso oscuro y irresponsable del que habla Juan no es el que va a hacer más brillante el futuro de la profesión. La apuesta es por hacer mejor periodismo en un contexto que es muy difícil y muy desafiante porque hay mucha toxicidad en Internet, potenciado por la IA, y porque tenemos que lograr que la audiencia perciba el valor de lo que hacemos. Que la audiencia perciba el valor de lo que hacemos, una máxima que solo lo conseguiremos si los periodistas estamos implicados desde el principio en el proceso. Porque somos los que conocemos la materia prima, la información con la que trabajamos y dominamos la manera de presentarla. Es lógico que el cambio dependa de nosotros, que juguemos un papel protagonista. La transformación es, a nivel de las personas también, es una transformación de la organización, una transformación de la cultura, pero tiene que ver con los periodistas. Los periodistas tenemos que estar en este proceso, explorando, aprendiendo, interviniendo en los distintos circuitos. Los periodistas tienen que estar en el proceso, dice. Y nos preguntamos si es necesaria alguna habilidad especial. ¿Qué características tiene que tener un periodista para poder adaptarse y trabajar con los recursos que le ofrece la inteligencia artificial? Olaya Novoa es Voice User Interface Lead en Prisa Radio. Hay dos cosas que son fundamentales en un periodista, haga lo que haga. Y uno es el pensamiento crítico y el segundo es la curiosidad. Yo creo que las dos están en el gen de lo que es un periodista. Y las dos sirven para aplicarlo en el campo al que se vaya a dedicar. En el caso de la inteligencia artificial, yo que soy de formación periodista, no tengo una formación técnica, lo que hago es que leo todo el rato.
leo todo el rato y aprendo todo el rato y no tengo miedo a preguntar. Y eso no son cualidades de que no tenga un periodista cualquiera. De hecho, si algo hace un periodista a lo largo de su vida es aprender. Documentarse sobre historias que luego lleva al papel, a la web, a la pantalla de la televisión. Nos viene de serie. Se trata entonces de aplicar esa misma curiosidad también a las nuevas herramientas que tenemos al alcance de la mano. Claro que estamos llegando casi al final de esta historia y apenas hemos hablado de la posible destrucción de empleo en el sector. Un clásico siempre que hablamos de inteligencia artificial. Venga, pues hablemos. Es algo que asusta, como decía antes, creo que es algo que genera mucho vértigo, la sensación de poder sentirse suplantado en el trabajo, de que en nuestro trabajo lo ocupe una inteligencia artificial y que nos tengamos que reconvertir. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es quitar ese miedo y entender que su valor, el valor personal que tiene cada uno encima de manera independiente, es lo que les va a hacer diferentes, lo que les va a diferenciar. Y les aseguro que nadie quiere leer un medio de comunicación generado solo por IA. Nadie quiere leer un medio de comunicación hecho únicamente con IA. Sabe bien de lo que habla Víctor Gutiérrez porque al máster universitario en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR llegan alumnos con miedo, es cierto, con dudas. Todas, pero con mucha curiosidad por este nuevo universo. Y el miedo se cura con formación. ¿Le pedimos un ejemplo de los contenidos del máster? Una de las prácticas que hacemos en clase en el máster es mostrarles a los alumnos cómo varía el resultado que nos puede dar una inteligencia artificial generativa gratuita como puede ser ChatGPT con un prompt bien diseñado y con un prompt mal diseñado. ¿Cómo se diseña bien un prompt? Lo primero tienes que tener las habilidades técnicas para saber diseñarlo, cuáles son los elementos, inputs de entrada, requisitos de salida, contexto, etc. Pero también tienes que tener un conocimiento básico. Si tú, por ejemplo, tienes un temario donde estás durante una semana hablando en cómo ha cambiado la manera de leer de los usuarios por el nuevo entorno digital en el que tenemos, en el que sabes cómo se están cambiando los focos de atención, cuáles son los tiempos de lectura, etcétera, puedes elaborar un prompt específico diciéndole a la inteligencia artificial, oye, maquétame este artículo para que tenga la mejor adaptabilidad y que sea lo más usable, lo más útil para un usuario que lo pueda leer en 2 minutos. Fragméntame este reportaje para que sean piezas de lectura de 1 minuto y medio o 1 minuto breve. Claro, esto, ¿cómo hay que hacerlo? A través de un conocimiento muy profundo de la profesión, muy profundo del discurso periodístico, que luego implementamos a la IA. Si no tenemos ese conocimiento, al final lo único que estamos haciendo es estandarizar el discurso. Una vez más recuperamos la idea de que el toque diferencial lo pondrá el ser humano y no un sistema de inteligencia artificial. Por si quedaban dudas, hay que formarse, porque no hay cosa que asuste más que aquello que no entiendes. Y no hay forma de entender algo si no te esfuerzas en conocerlo. ¿Es responsabilidad solo de los directivos de las grandes empresas de comunicación? ¿Más bien de los redactores? ¿Sabes? Da igual el puesto que ocupes. Te va a tocar. Necesitamos sostener la curiosidad periodística, esa ansiedad por estar al día y entender lo que está pasando y meternos en el quehacer. No importa la posición que estemos ocupando, si es de redactor, de editor o en otra posición de una redacción o del campo periodístico, incluso para colaboradores externos, porque si no entramos no vamos a entender cómo funcionan esas herramientas, cuáles son los riesgos asociados y sobre todo tener el criterio para siempre estar recalculando dónde está nuestra oportunidad para generar valor. Porque esa oportunidad llegará y cada uno marcará la diferencia desde su posición en el organigrama del medio. Como responsable, como redactor, como colaborador incluso, decía Juan. Así que ya sabes un poco más. Si eres periodista ya sabes lo que te queda por delante. Y también un par de consejos sobre cómo afrontarlo. Olaya resume la actitud. No se arredren, estudien, vivan en LinkedIn, que es lo que hago yo, y lean y prueben, porque la IA está para todos. La IA es para todos. A lo mejor faltaría añadir quieras o no, porque a algunos les sigue sonando amenaza. Y qué bonito, por cierto, acabar invitando a los periodistas a ser curiosos en el podcast en el que precisamente, ya sabes, que siempre decimos que nosotros ponemos las respuestas y tú pones la curiosidad. Con esa frase nos despedimos como siempre. Hasta una nueva entrega de Campus UNIR.